Hola a todos, vamos a hacer la segunda clase de esta forma, ¿sí? Un poco rara, pero hay que adaptarnos a los momentos que estamos pasando, ¿sí? Espero que estén bien. Bueno, la última clase estuvimos viendo propiedades, ¿sí? Vimos que una propiedad nos servía para resolver una misma situación de dos maneras diferentes. Y vimos por qué, la justificación de por qué hacíamos el cuadrado del binomio y no podíamos distribuir una potencia. Vimos que el resultado no era el mismo. Si hago cuadrado del binomio daba exactamente lo mismo. Hoy lo que vamos a seguir trabajando con campos numéricos, ¿sí? Y hoy lo que vamos a trabajar, ¿sí? Como título, vamos a trabajar números racionales. Bueno, la primera clase lo que estuvimos viendo es que el hombre siempre tuvo la necesidad de contar. Y el primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar es conocido como el campo de los números naturales, ¿sí? Donde son aquellos números que me permiten contar elementos. Entonces, el primer campo numérico, este dibujo lo habíamos hecho en la carpeta, el primer campo numérico que el hombre empieza a trabajar es conocido como números naturales. ¿Sí? Recuerden que le hacíamos dos patitas como para diferenciarlo de una n común. Entonces, son los números que me permiten contar. Por eso el primer elemento de los números naturales es el 1. ¿Sí? ¿Hasta qué número sabemos contar? Hasta el infinito. Muy bien. Con este campo numérico uno puede sumar, restar, multiplicar, dividir, resolver un montón de situaciones. Pero siempre iban apareciendo cosas nuevas donde el hombre tuvo la necesidad de tener algo que me represente otras situaciones. Por ejemplo, piensen en esto. Si yo tengo una cuenta, una resta, 5 menos 2. ¿Sí? Fíjense, 5 es un número natural, 2 es un número natural, me da como resultado 3, que es un número natural. Bárbaro, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero plantear esta cuenta al revés? Si quiero hacer 2 menos 5, este es un número natural, este es un número natural, pero el resultado no me da un número natural. Entonces, si uno se quedaría únicamente con esto, este tipo de situaciones no tendría solución. Entonces, vieron la necesidad de agregar otro campo numérico, agregar más números a los que yo tenía. Entonces, a estos positivos se le agregaban los negativos, un número que no es ni positivo ni negativo, que es el 0, ¿sí? Y ven, es como que voy agrandando, voy ampliando mi conjunto. No es que voy creando cosas diferentes, sino que agrego a lo que yo tengo, ante distintas necesidades, agrego números. Entonces ahora tengo un conjunto un poco más grande, que es conocido como el campo de los números enteros, ¿sí? Esto es lo que estuvimos trabajando en clase. Vimos la importancia de un número. Si yo ponía menos 3 grados, si yo escribo esto, yo automáticamente ya sé que hace frío, que me tengo que abrigar y que me está indicando que tengo una temperatura de 3 bajo cero. ¿Ven la importancia que tiene un número, ¿sí? Un número como representación de una situación. Muy bien, con esto empezamos a trabajar, recordamos un montón de cosas, de propiedades. Vamos a seguir ampliando esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a retomar lo mismo. Seguramente va a aparecer algo que no se va a resolver acá. Por ejemplo, si yo pienso, si yo tengo que hacer 1 dividido 2, ¿sí? El 1 es un número entero, el 2 es un número entero, pero el resultado de esta cuenta no me da un número entero. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesito de otro campo numérico, necesito agregar más números que sean solución de esto. Entonces, ¿qué es lo que me falta agregar acá? Me falta agregar los números decimales o las fracciones. ¿Y por qué digo o las fracciones? Porque, ¿qué diferencia hay entre 1/2 y 0,5? ¿Sí? La única diferencia que hay es que uno está expresado en forma de fracción y otro en forma de decimal. Entonces, a esto que está acá me faltaría agregarle las fracciones o los decimales, ¿sí? Decimales, recuerdan, con un arquito acá, que significa que ese número se repite indefinidamente, 0,25, llamados números periódicos,
1/3 menos 4/7, 2,4, 0,23 con el arguito periódico, 1,2. ¿Está bien? Entonces, ¿ven? Ya ahora, con este campo numérico, con esto, ya tengo solución a esto. Entonces, ¿ven? Vamos agregando estos números para ampliar nuestro campo numérico. Entonces, ahora me quedó, ¿ven? Me queda un conjunto mucho más grande, donde el cual recibe el nombre de números racionales. ¿Sí? ¿Con qué letra se representa? Con una letra Q. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a entender esto antes de pasar a la definición de números racionales, que lo vamos a hacer en otro video para no hacerlo tan largo. Lo que yo quiero que entiendan acá es que si yo tengo el número 3, por ejemplo, ¿qué tipo de número sería? Es un número natural, pero también pertenece a los enteros, pero también pertenece a los racionales. ¿Se ve esto? Entonces, es natural, es entero, es racional. ¿Qué pasa con el -5, por ejemplo? Es un número, fíjense, pertenece a los enteros y pertenece a los racionales. Y en el caso de 0,25 sería únicamente un número racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno habla de números racionales, habla de todos los números, de los naturales, o sea, los positivos, de los negativos, del cero, de las fracciones o decimales. ¿Estamos hasta acá? Muy bien.